Gretchen se preocupa, capítulo 8, parte 1, en el que Hinsel aprende a hacer el punto del revés y a Gretchen le entra miedo al oír el informe de Schlickhofer y Florian se ve obligado a realizar una acción en compañía de Hinsel. Gretchen le contó a su madre lo de la novia matutina de papá y la reacción de mamá la sorprendió mucho, pues se mostró ávida de conocer detalles. Quería que la informara sobre la novia. Y como Gretchen solamente había visto el abrigo, mamá le hizo diversas preguntas relacionadas con esta prenda. Si era caro o barato, elegante u horroroso, o si se podía atribuir a una persona joven o vieja. Al enterarse de que Gretchen había visto en la prenda una etiqueta con el nombre de Armani, mamá dijo decepcionada: así que no es la Spitzigman. Spitzigman era la recepcionista de papá, una persona enjuta de más de 30 años que siempre parecía estar sufriendo de ardor de estómago. Sin embargo, su estómago estaba, al parecer, perfectamente. Gretchen se preguntó cómo era posible que a través de un simple abrigo, que ni siquiera había visto, mamá pudiera llegar a la firme conclusión de que no pertenecía a la señora Spitzigman, y que mamá estuviera decepcionada por este hecho la sorprendía todavía más. Nunca en la vida, dijo mamá, lleva a la Spitzigman cosas de Armani. Cuando se gasta tanto dinero se compra como mucho un Rodier o cualquier otra cosa estilo señora. Nunca en la vida, dijo Gretchen, intentaría papá nada con la Spitzigman. No es un masoquista. ¿Pero quién puede ser si no?, preguntó mamá, actuando como si fuera de suma importancia averiguar la personalidad de la novia de los sábados por la mañana. A Gretchen eso le pareció infantil. Si hubiera sabido que te interesaba tanto, dijo de broma, me hubiera metido en el dormitorio. Eso hizo que mamá se turbara. Pero es normal, se disculpó. Aunque ya no vivamos juntos, tengo un cierto interés en saber cómo le va. Y quiero que le vaya bien. ¿Y por eso te hubiera gustado que estuviera con la Spitzigman? Gretchen se dio golpecitos en la frente con el dedo índice. Cuéntaselo a la señora Blaszek. No le deseas una buena compañía. Eso es absurdo, gritó mamá. A mí también me lo parece, dijo Gretchen. Si estuviera celosa, lo entendería. Pero no está celosa. Está siendo simplemente mezquina. Según tú, él tendría que tener una amiga avinagrada y seca como la Spitzigman. Eso es absurdo, repitió mamá. Eso es lo que digo, exclamó Gretchen. Entonces mamá terminó con la conversación. Gretchen era demasiado inmadura, declaró mamá, para entender esas cosas. No tengas ningún miedo, le gritó Gretchen a mamá, que abandonaba la habitación. Seguro que la novia de los sábados no es una joya como tú. Gretchen lo decía muy en serio. Últimamente mamá tenía un aspecto fabuloso, en opinión de Gretchen. Y todos los demás opinaban igual. Solo hacía un par de días que Otto Horneck le había dicho que una cosa como la mamá de Gretchen era una rareza entre las madres. Verdaderamente fuerte la señora, había dicho. El domingo por la tarde, sin previo aviso telefónico, apareció Hinsel en casa de Gretchen. Mamá y María Luis lo recibieron como al hijo pródigo. Y Maddie y Pepi también estaban fuera de sí de alegría. Saltaron encima de Hinsel y lo besuquearon y le propusieron una docena de juegos a los que debía jugar con ellos. «Dejen a Hinsel en paz, caramba», gritó María Luis y cogió a Maddie del regazo de Hinsel y a Pepi de los hombros de Hinsel. «No viene a visitarlos a ustedes, sino a Gretchen». «¡No es verdad!», gritaron Maddie y Pepi, pero se bajaron de encima de Hinsel y se pusieron a ver el programa infantil en la televisión. Gretchen se sentó junto a Hinsel, resopló nerviosa, masticó un mechón de cabellos y estiró los dedos de la mano derecha con los dedos de la mano izquierda hasta que crujieron. Ahora empezará, pensó Gretchen. Ahora se lanzará una exposición de principios y me recordará mi declaración de amor y querrá que extraiga consecuencias prácticas de todo ello.
Pero Gretchen se equivocó por completo. En primer lugar, Hansel no exigió nada más que una taza de té, y una vez que la tuvo, declaró, mientras bebía, lo bien que se encontraba allí. Se está bien en tu casa, Gretchen, dijo, y al cabo de un rato, solo sé hacer el punto bobo. ¿Me enseñas a hacer el punto del revés? Totalmente confundida, Gretchen se levantó y cogió 2 agujas de hacer punto y una madeja de lana. Un muchacho blando tiene que saber hacer punto, dijo Hansel. Gretchen tejió 30 puntos. Y para que comprendas que soy un muchacho blando, dijo Hansel, quiero aprender a hacer punto. Gretchen dejó caer las agujas. Porque si no, vas a seguir pensando que quiero retosar contigo a toda costa, dijo Hansel. Voy a tejer primero 2 filas, una al derecho y otra al revés, dijo Gretchen y se inclinó sobre las agujas. De mí se dice en los círculos de amistades, dijo Hansel, que soy impotente. Gretchen tejía uno al derecho, uno al revés, como una loca. Pero no lo soy, dijo Hansel. Solo que no me gusta imponerle a una chica mis necesidades. Me parece algo horrible. Hansel le quitó a Gretchen el punto de las manos. A lo mejor no soy en realidad tan potente como los otros, puesto que puedo aguantarme. Gretchen dijo. Los puntos al derecho los haces al derecho. Los del revés los haces con una vuelta, el hilo delante del punto. ¿Qué quiere decir vuelta?, preguntó Hansel. Y como la técnica del punto es mejor enseñarla que explicarla con palabras, Gretchen se acercó a Hansel y puso sus manos sobre las de él para guiarlo mejor en la labor. En caso de que alguna vez tuvieras la urgente necesidad de compartir la cama conmigo, estoy naturalmente a tu disposición, dijo Hansel. Pero por lo demás, me basta con que me quieras sinceramente. Al fin y al cabo no es poco. Yo te quiero mucho de verdad, dijo Gretchen y se puso muy colorada. Pues estupendo, dijo Hansel. Y ahora quita tus patas de en medio. La siguiente fila quiero intentarla solo. Gretchen retiró sus manos de las de Hansel. Hansel, eres un encanto, dijo, y recostándose puso las manos detrás de la cabeza. De todo tiene que haber, dijo Hansel. Y luego juró como un camionero porque se le había escapado un punto. El lunes, en la segunda hora, se organizó un follón tremendo en clase de Gretchen. Era la clase de latín y les devolvieron el examen que habían hecho 2 semanas antes. El examen había sido endemoniadamente difícil. 2/3 de la clase habían contado con un insuficiente, así como con un examen de recuperación, tal y como estaba previsto en el reglamento del colegio, cuando había tantos suspensos. Sin embargo, al profesor de latín le había parecido demasiado trabajoso este procedimiento. Así que simplemente había puesto un insuficiente menos para no tener que repetir el examen y un par de exámenes que normalmente hubiera calificado con un suspenso total, los había declarado suficientes. A aquellos que habían recibido el suficiente les parecía muy bien, pero aquellos que habían recibido un insuficiente en sus exámenes se sentían traicionados en su oportunidad de recuperación. Acusaron al profesor de latín de manipulación y a los compañeros con suficiente de comportarse insolidariamente porque no protestaban contra el nivel de notas. El profesor de latín protestó enfadado contra la expresión manipulación. Gabriel le echó en cara que en el último examen él habría considerado inevitable un insuficiente en un examen con 8 faltas graves y que el examen de ahora no era en absoluto más largo y sin embargo había exámenes con más de 10 faltas graves en los que ponía bien. El profesor de latín negó eso y comenzó una discusión general sobre la forma de contar las faltas y la gravedad o importancia de las mismas. Gretchen tenía un bien, el único bien de la clase, y no había un solo muy bien. Gretchen no se metió en la disputa porque entendía tanto la actitud de los satisfechos suficientes como la de los irritados insuficientes. Y también entendía algo más, que ahora no podía salir de clase, a pesar de que ya había sonado el timbre del recreo, para ir a encontrarse con Annie Friedenthal.
sus compañeros lo hubieran tomado como desinterés. Y entonces hubieran dicho, como tiene un bien, le importa todo un comino. La discusión con el profesor de latín duró hasta el siguiente timbre. Solo cuando el profesor de matemáticas entró en la clase, se atrevió a oír el profesor de latín. Gretchen fue a ver a Annie Freudenhaller en la tercera pausa. Annie estaba fuera de clase comiendo una manzana. Gretchen le explicó por qué no había podido salir en el recreo y le preguntó si estaba dispuesta a ir mañana a ver a Schlickhofer con ella. Ya he estado con él, dijo Annie. Como tú no venías, me fui sola. Todo lo que el tipo sabe lo sé yo ahora. Annie contempló su manzana completamente harinosa. ¿Quieres?, preguntó, tendiéndole la manzana a Gretchen. Gretchen cogió la manzana y le dio un mordisco. Estaba verdaderamente harinosa e insípida. ¿Sosa, verdad?, preguntó Annie. Gretchen se impacientó. ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Habla de una vez!, pidió. Es todo tan estúpido, dijo Annie, que clama al cielo. Nunca había oído nada tan idiota. Mi señor hermano ha fundado una orden de caballería que tiene que acabar con la inmoralidad en el mundo. La Cruz Negra de la Venganza, dijo Gretchen. Exactamente, dijo Annie. Y toda la orden se compone del caballero mayor, mi estúpido hermano, y el escudero mayor, tu estúpido hermano. Antes era Schlickhofer, el escudero mayor. El timbre de fin de pausa sonó. Annie escuchó el timbre. Cuando se apagó el sonido, continuó. Pues eso. Y ahora el caballero mayor y el escudero mayor andan tras la impudicia, la inmoralidad, la indecencia y alguna otra más. Y la siguen y castigan a los culpables. Fabuloso, ¿eh? Annie le cogió a Gretchen la manzana de la mano, comenzó a mordisquearla de nuevo y dijo masticando, y Schlickhofer se salió de la orden porque uno al que estaba siguiendo le dio un tortazo. Y dice que el caballero mayor siempre deja lo más peligroso para el escudero y que el caballero mayor no hace nada. Típico de mi hermanito. El profesor de alemán de Annie venía por la escalera e iba hacia la clase de Annie. Annie llevó a Gretchen al rincón de la ventana, donde estaban a salvo de la mirada del profesor de alemán. Le dijo en voz baja. ¿Y sabes cómo seleccionan a sus víctimas? Cogen el tranvía y si alguno de los que viajan en él les parece especialmente sospechoso, lo siguen y espían toda su vida, lo mejor que pueden. El profesor de alemán había llegado a la clase de Annie y cerró la puerta tras él. Pero, ¿y si es una persona absolutamente normal?, preguntó Gretchen. ¿Una no inmoral, según piensan ellos? Ni idea, dijo Annie. Probablemente se lanzarán a por otro, pero en la mayor parte de las personas siempre hay algo que no encaja. Annie dejó el centro roído de la manzana sobre la repisa de la ventana. Schlickhofer me ha contado que mi hermano y él estuvieron siguiendo a una chica que tenía 2 novios. Un día iba uno a buscarla a la tienda en coche, al día siguiente iba ella en autobús a casa del otro. Schlickhofer y mi hermano le enviaron cartas de amenaza y últimos avisos diciéndole que tenía que acabar con esa inmoralidad. Y como no sirvió de nada, le pusieron al amigo del coche una carta aclaratoria en el parabrisas. «Me va a dar algo», dijo Gretchen. «Yo lo encuentro genial», dijo Annie. «Por fin tengo algo contra él en mis manos». Y luego añadió, «Oye, debo volver a la jaula, si no, el director del zoo se va a enfadar». Gretchen se dirigió lentamente a su clase. Se sentía mareada y se le notaba también. La profesora de geografía aceptó sin reparo su excusa. Estaba en el servicio porque se sentía un poco mal. ¿Te encuentras mal de verdad?, le preguntó Gabriel en el lenguaje de los sordomudos. Casi, contestó Gretchen también sin voz. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriel con los labios. Gretchen se encogió de hombros y pensó si debía contárselo a Gabriel o no. A Gabriel no le gustaba Hansen. Seguramente lo único que haría sería meterse con él. Y esta vez Gretchen no tenía argumentos para defenderlo, aparte de decir que se había vuelto loco.
Y ese era un argumento que Gretchen no quería utilizar. Después de la clase de matemáticas, a Gretchen no le quedó más remedio que contárselo todo a Gabriel, porque Gabriel aseguró que veía claramente que Gretchen tenía problemas o preocupaciones y que no contarle nada a su mejor amiga era atentar contra la base de confianza sobre la que descansaba su amistad. Y a lo mejor puedo ayudarte, dijo Gabriel. Para que nadie pudiera oír el informe de Gretchen, las dos amigas salieron al pasillo. Pero allí había un griterío y un jaleo tan grande que Gretchen no conseguía hacerse oír. ¿Qué? ¿Cómo? Y habla más alto, no te entiendo ni patata, dijo Gabriel. Pero Gretchen no podía gritar cuando estaba muy afectada por algo. Su voz se hacía muy débil. Junto a la clase de Gretchen se encontraba el aula de dibujo. La puerta del aula de dibujo estaba abierta y el aula vacía. Gabriel metió a Gretchen dentro del aula y cerró la puerta. El ruido del recreo quedaba fuera. ¡Cuenta!, pidió Gabriel. Sacó un cigarrillo arrugado del bolsillo trasero de su pantalón y un mechero del bolsillo delantero y cogió de encima de la mesa del profesor un cuenco de pintura para utilizarlo como cenicero. Gretchen señaló la puerta del llamado cuarto del material, que estaba entreabierta. «No fumes», dijo Gretchen. «Si el brocha está dentro, lo olerá». El brocha era el profesor de dibujo que habitualmente pasaba los recreos en aquel cuartito entre rollos de papel y cajas de pintura y demás material de dibujo. Era absolutamente contrario a la nicotina y un tremendo perseguidor de alumnos fumadores. Gabriel se acercó a la puerta entreabierta y gritó dentro del cuartito. «Señor profesor, por favor, profesor». Continuará.